estamos a 2 fechas de terminar esta parte donde se cuenta la historia de la crucifixión y resurrección de Jesús en Mateo, y nos quedan 2 fechas para terminar Mateo 28, hoy miércoles y el viernes próximo. Y creo que todos los que hemos participado en los devocionales nos han dejado enseñanzas muy especiales, muy diversas, y nos encanta que la iglesia participe de esta manera en enseñarnos unos a otros. Como dicen algunos escritores, este relato de Mateo 28 del 11 al 15 resulta increíble que suceda, pero sucedió. Y el contexto es donde las mujeres se encuentran con el ángel y el ángel les dice: no, Jesús ha resucitado, como él dijo que sucedería. María Magdalena y la otra María visitan la tumba, se encuentran con el ángel les dice esto. Y entonces el ángel les dice que vayan rápidamente y le cuenten a los discípulos que ha resucitado. Es un relato un poco diferente al de Juan. Y en el 8 dice que las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Y entonces viene el relato que nos ocupa esta mañana. Mateo 28 del 11 al 15. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron: ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos, así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. ¿Qué personajes tenemos acá? Es importante observar esas cosas. Tenemos a las mujeres que van en camino, ¿verdad? Hacia donde están los discípulos. Están los guardias que informan lo que había sucedido. Le cuentan a los sacerdotes, mujeres, guardias, sacerdotes. Y entonces los sacerdotes convocan una reunión con los ancianos, que deciden entonces darle un soborno a los soldados. Si ponemos atención, hay aquí dos grupos de personas que son importantes entre el pueblo: los ancianos y los sacerdotes. Y ellos están convencidos de que Jesús hacía, como le dicen algunos textos del Evangelio, que Jesús hacía las cosas por el poder de Satanás, por el poder del diablo. Y no querían para nada que se difundiera la noticia de que Jesús había resucitado, porque ellos consideraban que también había sido bajo ese poder que Jesús había logrado hacer algo así, si es que lo había logrado. Ellos sabían que algo así había sucedido, pero sus mentes estaban tan obstruidas, tan reacios a aceptar la verdad, a reconocer la verdad. Estaban tan ciegos que no podían ni siquiera darse cuenta que las profecías hablaban de todo esto y que realmente Jesús era el Mesías. Por eso es que resulta increíble que ellos decidan dar un soborno a los ancianos. Ahora, pero un soborno a los soldados. Ahora, algo importante es que Mateo quiere dejar muy claro, de manera, como se dice, apologética, es decir, en defensa del Evangelio. Mateo quiere dejar claro que esta fue una historia inventada. Era importante para él que en su Evangelio quedara muy claro que esta era una historia que había corrido entre los judíos, y que hasta el día en que Mateo escribe eso, hasta ese día todavía se seguía contando esta historia. No era la primera vez que se ponían de acuerdo con el gobernador para sus propios intereses, como dice el verso 14: si llega a oídos del gobernador, nosotros lo respaldaremos. Pero así sucedió. La historia es
que fue tan contundente la resurrección que hubo muchas personas que, a pesar de esta historia inventada, a pesar de que hubo un soborno de por medio para que gente asegurara lo que no era cierto, es decir, que se habían robado el cuerpo de Jesús, a pesar de eso hubo mucha gente que creyó, porque se dieron cuenta, porque habían visto al Jesús resucitado, porque no había sido un cuento que les contaron. Hubo muchos testigos. Se dice que hasta 500 personas fueron testigos presenciales de Jesús una vez resucitado. Qué feo es cuando uno se da cuenta que hay corrupción en nuestros gobernantes, que hay corrupción en las personas que deberían de interesarse en hacer lo bueno, en trabajar por el bien de los demás, políticos de todo tipo, gente de gobierno, de todos los estratos de gobierno, no solamente de las altas esferas. Enoja muchísimo, pero inconcebible es que, habiendo habido una resurrección genuina, real, evidente, se haya inventado algo como esto. Por eso es que nosotros, que creemos en la resurrección de Jesús, porque hemos recibido el testimonio de otros, el testimonio de la palabra, el testimonio del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y que nos da seguridad de eso, nosotros tenemos que ser firmes en esa verdad. Y es difícil porque es una verdad que nosotros no vimos, es una verdad de la que nosotros no fuimos testigos. Pero por eso entonces vamos a poner en duda la resurrección. Si ponemos en duda la resurrección, como yo predicaba el sábado pasado y el domingo pasado, quiere decir que toda nuestra fe es vana, es inútil, no sirve para nada y seríamos los más desdichados de la historia del universo. Pero hay millones de personas desde el momento en que Jesús resucita hasta el día de hoy que dan fe de que eso es real, de que es real que Jesús resucitó, que es real en nuestras vidas, que es real actuando en nosotros. Y bueno, testimonios hay muchísimos de ese Jesús vivo y real y genuino, lleno de amor, que hizo todo lo que hizo por rescatarnos a nosotros del pecado y de la muerte. Dice un autor, que les quiero leer esto para terminar, dice: en ocasiones las buenas nuevas parecen demasiado buenas para ser verdad. Con frecuencia lo son, pero el diablo suele intentar tomar las nuevas realmente buenas y convertirlas en un engaño, y este acaba pareciendo más creíble para el corazón endurecido que la verdad. Los líderes religiosos tuvieron la oportunidad de conocer la verdad que habría transformado sus vidas, como hizo con aquellos sacerdotes que se convirtieron en obedientes discípulos de Jesús después de Pentecostés en Hechos 6-7. Pero su dureza de corazón contra el mensaje de Dios los hizo rechazar la verdad e intentar sustituirla por el fraude de Satanás, que acabamos de leer. La resurrección de Jesús siempre tendrá sus disidentes. La vida del discipulado es una vida de oposición y debemos esperar rechazo por parte de quienes son del mismo parecer que los líderes religiosos. Mateo observa que la historia inventada de que el cuerpo de Jesús había sido robado hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos, dicen en el 28:15. La duda sobre la resurrección de Jesús es una realidad en este mundo, a causa de la naturaleza endurecida del corazón de las personas. Deberíamos tomarlo como un estímulo en medio de las dudas de los demás, así como un estímulo para defender la realidad de la resurrección. El apóstol Pedro escribe en 1 Pedro 3:15: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Estás preparado para responder a todo el que te pida una razón, a todo el que te pida una explicación de la esperanza que tenemos por la resurrección de Jesús? Bueno, siempre es un buen momento para iniciar esa preparación y para estar listos. Y muchas veces la explicación llegará hasta un punto y a partir de ahí es solamente decir, bueno, de aquí en adelante es por fe. No te puedo dar más razonamientos, más explicaciones. La historia está escrita, es genuina. No hay libro más fidedigno que la Biblia en todo el mundo. Es el que contiene más escritos
cercanos a los originales más que cualquier otro libro. Hay una evidencia clara de que la palabra de Dios, la Biblia, es real, es genuina, es cierta. Y eso es solamente una de esas explicaciones que podemos dar para dar razón de la esperanza que tenemos nosotros. Una de tantas. ¿Cuáles otras necesitas? ¿De cuáles otras necesitas estar seguro? ¿O estás dudando de la resurrección? ¿O sabes de alguien que duda de la resurrección? ¿O que lo cree posible pero no está convencido? Bueno, yo creo que Dios nos llama a ser agentes de la verdad. Y si estamos convencidos de la verdad, ser agentes de la resurrección, porque la resurrección fue real. Alguien quiso hacer, como decimos en Costa Rica, un chanchullo, quiso sobornar, quiso pagar para que se dijera una mentira. Y es impresionante que a pesar de eso, la historia demuestra que no prosperó, porque la historia demuestra que somos muchísimos los que hemos creído en esta gran verdad. Jesús resucitó sentado a la diestra del Padre y nos dejó a su Espíritu y dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que le invito a afirmar su fe, a afirmar lo que usted cree, a afirmar la razón de su esperanza en lo que la palabra enseña y en lo que el Espíritu nos convence. Señor, muchas gracias por demostrarnos que aún las mentiras que se dijeron de tu resurrección no prosperaron. Nosotros somos privilegiados de poder creer en ti. Y lo hacemos con contundencia, con firmeza, con seguridad. Y eso hace toda la diferencia en nosotros. Te damos gracias por eso, Jesús. Afirma nuestros corazones y afirma la verdad en nuestras mentes. Amén. Buen día, nos vemos el viernes, el último devocional de Mateo. Chao.